Hola, buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida una vez más al canal Bibliotecario TJ, en donde hoy estaremos conversando un poco acerca del enoteísmo. Y vamos a contar una experiencia con nuestro amigo e invitado especial, Tomás, desde Galicia, en que él nos va a explicar un poquito qué era el enoteísmo, en qué consigue estas creencias y por qué pues, se ha animado a empezar a estudiar con los testigos de Jehová. También con nuestro hermano Franklin Enrique y Samuel Fernández estaremos analizando un poco en qué consisten estas creencias, cuáles son los textos que se suelen utilizar y qué podemos responder, digamos, a las objeciones que pudieran haber a la hora de predicar sobre ese tema. Y bueno, yo lo primero que pediría a Tomás, aquí en España, pues bueno, el término enoteísta no es muy conocido, claro. Quizás los que somos apologistas en las redes sociales, pues conocemos alguno, pero en general, aquí en España, como todos sabéis, la mayoría de la población es católica o atea. Entonces, exactamente, ¿qué es el enoteísmo, Tomás? El enoteísmo, ¿se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Es la creencia en la que existen diversos dioses, seres divinos, pero solo uno es supremo y por consiguiente digno de adoración. Por eso es monólatra. La palabra monólatra viene de mono, que es uno, y latría, que es adoración. Entonces se sostienen así que los ángeles son dioses, que los jueces de Israel son dioses, porque pues son Elohim, pero solo uno es adorado, que es el creador. Este básicamente es el concepto de enoteísmo monolatra. Ah, claro. Gracias un poquito por la explicación. Tú has tenido ya, digamos, varias conversaciones, digamos, con testigos de Jehová, ¿no? Como puede ser con Franklin Enríquez o otros. Sí, efectivamente. Bueno, Así pues es. entonces me gustaría un poco si podéis representar sobre qué habéis hablado, sobre qué textos habéis usado para que toda la audiencia pueda conocerlo. Y luego también pues pedir al hermano Samuel que cuando él tenga alguna duda sobre el tema o pueda aportar algún, digamos, alguna idea, alguna cosilla, pues que lo comente. Así tenemos una conversación entre los cuatro. Y bueno, Franklin, exactamente cómo empezó, digamos, la conversación con Tomás, sobre qué hablasteis, qué texto, porque claro, son unas creencias tan extrañas para nosotros que si nos podéis explicar un poco. Bueno, una de las cosas que yo hablé con, con Tomás era respecto a la palabra Dios, porque hay denominaciones religiosas que tienen un concepto diferente, errado, acerca del término Dios. Cuando, en el caso de los unicitarios, en el caso de los trinitarios, cuando la Biblia habla que Jesucristo se le aplica el título Dios, ya ellos lo comparan con el Dios supremo, o sea, con el Dios viviente. Pero eso es un error, porque la palabra Dios, cuando vamos a un diccionario seglar, no necesariamente tiene que ser un léxico en hebreo o en griego. La palabra Dios, el concepto básico es poder. O sea, se puede referirse a una deidad falsa, pero también se puede referir a Dios verdadero o a divinidades también. Porque, por ejemplo, una de las conversaciones que tuve con Tomás, que tenía dudas sobre eso, era eh, qué sentido tiene el título Dios aplicado a los ángeles y a las criaturas, en este caso como Moisés, porque el texto de Éxodo 4:16 y 7:1 es un texto muy conflictivo. Pero si vamos a utilizar, por ejemplo, el texto de Isaías 43, esa era una de las cosas que yo le decía a Tomás por privado, que Isaías 43, versículos 10 al 13, dice, antes de mí no fue formado ningún Dios y después de mí no habrá. Si la Biblia dice que Dios es uno, como dice Juan 17:3, Jesucristo dijo, esto significa vida eterna en que conozcan a ti, el único monos, único Dios verdadero. Se supone que no puede haber otros dioses con Dios, o sea, en este caso el Padre. Y entonces en el caso de los trinitarios, ellos alegan que cuando Jesús se le aplica el título de Dios, comparado a Isaías 43, 10 al 13, antes de mí no fue formado ningún Dios y después de mí no habrá ningún Dios, se está refiriendo que es el mismo Dios. Aunque sean personas diferentes en la Trinidad,
conforman el mismo Dios. Pero cuando la Biblia dice que antes de mí no fue formado ningún Dios y después de mí no habrá otro Dios, se está refiriendo a otros dioses. Estoy hablando de divinidades, dioses paganos. Ahora, el concepto Dios se puede referir a jueces, se puede referir a alguien que tiene un poder sobrenatural. Y una de las cosas que yo le dije a Tomás en privado es que a Moisés se constituyó Dios contra Faraón porque Moisés era el caudillo, Moisés era el representante de Dios en la tierra, Moisés era el embajador que mediante los milagros que Dios le daba a Moisés para que lo ejecutara delante de los egipcios, entonces el faraón podía saber de que Moisés estaba representando a Dios en la tierra. Por eso es que la Biblia dice, yo te constituyo Dios, pero es que Moisés no es Dios, porque es una criatura, todos lo sabemos. Entonces, ¿en qué sentido Moisés se le aplica el título Elohim? En el sentido de que Moisés fue el representante, el embajador, el caudillo, el que llevaría la delantera en sacar a los israelitas del cautiverio de los egipcios. Se salió, creo que... Sí, se le ha salido. Vamos a esperar que entre a ver. Bueno, mientras, yo quería preguntar a Samuel, como tú también vives aquí en España, yo no sé si tú alguna vez has encontrado a alguien fuera de las redes sociales que dijera ser enoteísta. Bueno, la verdad es que no. Solo hace ya mucho tiempo tuve una conversación con Tomás y bueno, he visto algún debate en YouTube, pero la verdad es que tampoco he tenido conversaciones así con enoteístas. Pero la cuestión está que es un poco lo que decía Tomás, ¿no? Que ellos entienden que hay un Dios supremo, que no implica que haya otros dioses, pero claro, la cuestión está aquí, que es lo que tendremos que empezar a hablar, que es lo que entiendo yo, es que en el enoteísmo también existen dioses eternos, pero que solo uno tiene el derecho, o por decirlo así, se ha ganado ser Dios, que le llamemos Dios, ¿no? Y es algo pues que al final pues tendremos que hablar con Tomás y bueno, y a mí me surgen ciertas dudas, ciertas cuestiones que quiero hablar con él, comentarlo con él y bueno, pues simplemente llegar a un acuerdo, ¿no? Creo que ya. ¿Se habrá apagado el teléfono o...? No, está sí. entrando. Ya. Es que se escuchaba bajo, de repente se escuchaba muy bajito y no sé porque tuve una llamada en ese momento y como teléfono reciente, porque se me estropeó el anterior y estuve viendo dónde se subía el volumen y bueno, ya parece que la cosa se solucionó. Perfecto, bueno. Bienvenido de nuevo. Hey. Bueno, voy a hacerle una primera pregunta a Tomás. Tomás, tú me habías dicho por privado que tu mamá fue testigo de Jehová y que tú estuviste un tiempo reuniéndote, aunque no te bautizaste, pero tuviste un tiempo asistiendo a las reuniones. ¿Eso es cierto? Sí, yo fui simpatizante, es decir, iba a las reuniones, comentaba algo y poco más, durante unos años, cuando era adolescente. Muy bien, ¿y llegaste a predicar? Iba con una persona que predicaba, ¿vale? Iba con una persona que difundía, pero yo no llegué a nada más. ¿Qué tiempo estuviste? Así, unos años, 6, 7 años. 6 o 7 años. En mi mente era pensado dar más pasos, pero bueno, tuve una experiencia, no voy a especificar, que bueno, que lo que hizo es tirarme un poco en ese momento tal y como la vi yo, para atrás, y luego me metí en un mundo pues fruto de un cierto despecho, porque claro, lo típico a veces, ¿no? Que se confunden 4 chicos jovencitos, pues que a lo mejor están en la adolescencia y que no tienen, pues eso, ¿no? La mente con toda la organización. Entonces, pues, fruto de eso, yo salí de ahí, con el tiempo empecé a indagar en
cuestiones de alta crítica, la llamada alta crítica de la Biblia. Indagué mucho sobre alta crítica hasta tener una postura, por así decirlo, ateo, lo que no es nadie. En mi opinión, lo que hay es antiteístas, gente que tiene un rechazo a Dios y dicen que son ateos. Y bueno, fruto de precisamente mis investigaciones, dándome cuenta de las incoherencias, de las contradicciones en toda esta literatura, pues y a la postre de un vacío existencial, pues volví a recuperar pues mis inclinaciones espirituales, ¿no? Básicamente. Y ahí fue cuando conocí una página web llamada De la verdadera doctrina cristiana, no voy a ver el nombre del autor, enoteísta monólatra, que me impactó mucho. He abreviado mucho las experiencias de un suceso a otro, y tenía una serie de cosas en armonía con los testigos de Jehová, que eran defendidas como si el propio autor las hubiera elucubrado por sí solo, y otras que no, pero que aparentemente también las defendía con fundamento bíblico, ¿no? Eso, las músicas y una serie de cosas me enganchó, hasta que con el paso de los años me di cuenta de muchas cosas y empezó a decepcionarme cada vez más lo que ahí se fomentaba, hasta que ya finalmente, fruto de cosas experimentadas, ya rompí completamente con esto. Muy bien. ¿Cuál fue el detonante? O sea, lo que más te decepcionó en cuanto a la doctrina. No me estoy refiriendo a personas externas, a los que eran tus hermanos. ¿Qué fue el detonante? Pues fíjate, Frank, que yo tuve un primo que murió de SIDA por fornicación. Esto es interesante, contagió el VIH por fornicación, por practicar la fornicación, y murió de SIDA. Entonces, cuando yo vi que ahí hay una doctrina llamada sobre los cuerpos celestiales y el sexo celestial, de hecho, la persona que está detrás de esta página web tiene un libro titulado así, sobre los cuerpos celestiales y el sexo celestial, donde en la portada aparece en una cama un hombre y una mujer. No me invento nada, está en Amazon. Y se fomenta que Dios Padre y Jesucristo son espíritus en el sentido de que tienen un cuerpo humano que brilla mucho y que se autorrepara, y que tienen relaciones sexuales con angelitas, y que esas angelitas pueden tener luego relaciones sexuales con otros angelitos. Entonces, ahí dije yo, anda, son orgías. Si esto se le dice a un adolescente de 13, 14 años, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su reacción? Pues su reacción es evidente. Si esto está así, Dios lo hace y Jesús también, yo también con mis compañeras de clase. ¿Cuál es el mensaje implícito? Fomentar la promiscuidad sexual exacerbada. Esto para mí fue un impacto muy fuerte, porque yo confiaba mucho en este varón, como si hubiese preferido en ese momento que me golpeara literalmente. La decepción fue enorme y a raíz de ahí, fruto de reflexiones, terminé abandonando totalmente a esas personas e incluso bloqueándolas. Es decir, que incluso me llegaron a descalificar por el mero hecho de salir de su sala, cuando yo no firmé ningún papel comprometiéndome a estar siempre en esa sala. Bueno, según en ese lapso de tiempo que tú decides romper completamente con el enoteísmo, o sea, esta denominación religiosa,
Me dijiste por privado que también has tenido ataques verbales, amenazas, ¿no? Sí, prefiero no especificar mucho en esto, pero he tenido... Sí, yo sé. Sí. Según lo que tú has pasado, pudiera ser esto como algo ficticio en tu persona, de que sea real, de que tú has rompido con esta denominación, porque quizás muchas personas que tú atacaste, que bueno, tú lo reconoces, piensen que lo que tú estás diciendo es mentira ahora. O sea, que es como Pablo, cuando Pablo se perseguía a los cristianos, está en el registro de Hechos, capítulo 9, dice que asesinó, masacró a cristianos, después no creían de que él había abrazado, ¿no?, el cristianismo. Entonces, ¿eso pudiera pasar lo mismo en tu caso? En mi caso he roto absolutamente con esta gente. Ya tuve una experiencia mala donde creí que había un cambio en personas vinculadas directa a esto, en la cabeza, pero la muestra fue lo contrario. Yo actualmente no quiero ya absolutamente nada con esta agrupación cuya sede está en Texas y centro iglesia física, y no quiero nada con estas personas. Lamento, de hecho, el día que entré ahí. Lamento profundamente. Y evidentemente sí, evidentemente yo he descalificado a personas de todo tipo, llevado por ese, bueno, por ese rumbo y bueno, lamentablemente pues uno a veces no puede ir atrás, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta que quiero hacerte, que te hice en privado, ¿no? Y me gustaría que lo digas aquí en público. ¿Has tomado la decisión de inclinarte a otra denominación religiosa? Sí, yo estoy estudiando con los testigos de Jehová. Pero cuando digo otra denominación, no sé, pentecostal, evangélica, católica, adventista, no, o no, solamente porque exclusivo con los testigos de Jehová. no me satisfacen esas denominaciones. Entonces, pues no. ¿Puedes explicar por qué? Brevemente. Las doctrinas tienen doctrinas como que un Dios es trino, es decir, que tiene 3 cabezas, 3 rostros, o sea, que básicamente los 3 rostros saben todos lo mismo y piensan lo mismo. El rostro de uno sabe lo que piensa el rostro de otro y el rostro de otro, y sin embargo Jesús dice: Padre, glorifícame con aquella gloria, pero entonces pues sería: ¿pero qué me dices? Yo ya sé que tú lo que estás pensando en todo momento, ¿no? Entonces pues le diría: no, pero ¿qué me estás diciendo si tú ya sabrías, si yo ya sé que tú me vas a decir eso, ¿no? Esto no tiene sentido. Es una especie de unitarismo descafeinado. Sí. Claro. O la creencia en un alma inmortal. No tiene fundamento bíblico tampoco, y por tanto estas dos cosas hacen que yo descarte estas denominaciones. Totalmente. Samuel, ¿querías decir algo? Samuel quería comentar algo. Sí, bueno, es que Tomás ha dicho varias cosas interesantes y no me gusta dejar pasar, ¿no? Bueno, una cosa, simplemente por tocarla por encima, ha dicho una cosa que es histórica. Por ejemplo, en la antigua Grecia, las personas, cuando empezaban a inventarse sus dioses, justificaban sus actos diciendo: es que tal dios lo hace. La poligamia, la pederastia, el incesto, ¿no? Y es lo que ha dicho, que se puede transmitir incluso a los valores, ¿no?, de la juventud, como ha dicho Tomás. Bueno, otra de las cosas que me ha llamado la atención, yo ya conocía a Tomás hace creo que algunos años, me pareció una persona con buen conocimiento bíblico, me pareció una persona que también tiene conocimiento histórico, y bueno, al final el que uno empiece a ver otras opciones no implica que uno no tenga conocimiento, que una persona estuviera... que no estudiara, ¿no? Simplemente es como le pasó al apóstol Pablo. Jesucristo se le presenta, el apóstol Pablo ahora ya sabe 100% cuál es la verdad, y dice que va a Jerusalén y se pone en ese momento ya a predicar con los judíos y a razonar quién era el Mesías. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un conocimiento bíblico mal aplicado, simplemente ahora empieza a aplicarlo bien. Bueno, con relación al enoteísmo y a lo que nos estaba contando Tomás, ¿no? Por empezar a entrar un poquito en materia,
Yo voy a decir un poco lo que es mi perspectiva y si luego pues Tomás quiere compartir algo al respecto, ¿no? Bueno, la cuestión está que aquí al final lo que hablamos dentro de este enoteísmo es que al final está Dios el Padre, que es un Dios autoexistente, que siempre ha existido, y luego estaría Jesucristo, que es otro Dios autoexistente, que siempre ha existido, pero que tiene menos poder. Claro, a mí me surge una pregunta y me gustaría que las personas que nos están escuchando nos las contestemos. Yo simplemente la voy a decir. ¿Quién es tu Dios y por qué es tu Dios? O sea, ¿por qué es tu Dios? O sea, para mí mi Dios es porque me ha creado, me ha dado la vida y merece que yo le adore. La cuestión está que si Jesucristo ya existía en la eternidad, el Padre no tendría ningún tipo de derecho a decirle a Jesucristo, tú eres mi hijo. No tendría ningún tipo de derecho. ¿Por qué? Porque yo ya te autoexisto. O sea, la cuestión está es, ¿por qué tú te declaras mi Dios y mi Padre? Porque tienes más poder que yo. Entonces es un abuso de poder. O sea, ¿por qué alguien dice yo soy tu Dios, yo te he engendrado? Porque bueno, al final engendrar es dar la vida. Entonces, claro, desde esa óptica yo no entiendo el enoteísmo. ¿Por qué? Porque si yo fuera o me pusiera en el lugar de Jesucristo, le diría, mira, resulta que es que yo también existo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que me vas a destruir? Si yo no te digo, tú eres mi Dios, es como si ahora estuviéramos aquí, solo las 4 personas que estamos, y el más fuerte dice, bueno, vosotros sois mis hijos, yo soy vuestro Dios. No, porque tú no me has dado la vida. Sin embargo, bueno, se me vienen a la cabeza 2 textos bíblicos. Uno es en Apocalipsis 4:11, cuando dice, digno eres tú, Jehová, nuestro Dios, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y a causa, aquí viene la preposición día más acusativo, que indica causa, origen, de tu voluntad existieron y fueron creadas. Bueno, la cuestión es que Jesús dice en Juan 6:57, así como me envió el Padre viviente y yo vivo a causa, que viene la misma preposición día más acusativo, indicando la causa y el origen. Claro, desde esta óptica yo puedo entender por qué Jesucristo dice, tú eres mi Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 4:12 dice 4 veces, tú eres mi Dios. ¿Por qué? Porque le ha dado la vida. Si no, no tendría sentido de que alguien se declare Dios sobre ti sin haberte dado la vida. No sé al respecto si Tomás quiere aportar algo de lo que yo he estado comentando. Sí, es muy interesante, Samuel, lo que comentas, porque básicamente el concepto de padre, que no solo es cuando lo engendró a Jesús en el vientre de María, sino porque ya antes, por ejemplo, en Proverbios 36, o en Daniel, cuando dice que había 3 hombres ahí en el horno y uno es semejante al Hijo de Dios. O sea, se le llama Hijo de Dios mucho antes de que es engendrado en el vientre de María. Y yo lo que me pregunto es que un hijo, aunque sea adoptado, siempre es menor. O sea, no uno lo adopta a una persona de la misma edad y le llama hijo. En el caso de que haya una adopción, siempre es más pequeño. Entonces, lo que diría la Biblia, porque aparte dice que Dios no es un Dios de confusión, en 1 Corintios 14, entonces lo que yo creo que diría la Biblia es mi compañero coeterno. Pero yo eso no lo encuentro en la Biblia. Y eso a mí me llamó también muchísimo la atención. Sí, no, es que es así, ¿no? ¿Desde qué óptica Dios el Padre tendría derecho a decirle a Jesucristo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, siéntate a mi diestra, si realmente no le ha dado nada, no le ha dado la vida, ¿no? De hecho, bueno, cuando empezamos a analizar, ¿no?, el contexto bíblico y lo vamos entendiendo desde su óptica correcta, pues vamos comprendiendo y colocando cada cosa en su lugar. Por ejemplo, en Juan 1:1 se nos dice que Jesús desde el principio ya existía junto a Dios. ¿Qué principio? El principio de la creación. Por eso Dios, cuando dice Dios creó y luego dice a Jesucristo, hagamos. ¿Por qué? Porque Dios tiene la fuente del poder. Es de donde sale el poder, la decisión. Por eso, como luego va diciéndonos la Biblia, en Hebreos 1:2, Dios usó a Jesucristo para crear los sistemas. Entonces es cuando empezamos a entender
¿Cuál es esa relación padre e hijo? ¿En qué sentido Jesucristo es un ser engendrado, ha recibido la vida, como he leído en Juan, él recibe la vida del Padre y por eso la tiene? Entonces, ese concepto, como tú muy bien has expresado, es un concepto que podemos entender, no es confuso y al que podemos llegar. Pero el otro, desde mi óptica, no tiene sentido, porque sería simplemente, tú eres mi Dios porque eres más fuerte que yo, pero no porque me hayas dado la vida, no porque, simplemente es por poder. Y luego surgiría el problema de que si Dios le dio todo poder a Jesús, resultaría que ahora tendríamos dos todopoderosos. Entonces ahora, ¿qué le diría Jesús al Padre? Oye, ya no eres más poderoso que yo, entonces yo tengo que recibir lo mismo que tú, la misma adoración, todo igual. Por eso es un poco, no sé los demás que piensan al respecto, pero bueno, era mi enfoque personal sobre lo que nos ha contado un poco Tomás sobre el enoteísmo. Bueno, una pregunta que quiero hacerte, Tomás, aunque tú me dijiste por privado que tú todavía tienes dudas acerca de la identidad, ¿no? de Jesús con relación al Padre y con relación a lo que dice la Biblia. ¿Cuál sería tu concepto de cuando la Biblia aplica el título Dios a Jesús? O sea, ya apartando de la creencia tuya, que ya tú abandonaste del onoteísmo, pero que para ti, ¿qué tú opinas sobre, en este caso, Isaías 9:6, cuando dice Dios poderoso? O sea, ¿qué te entiendes por ese texto y la frase? Sí, bueno, yo entendía un ser divino, un ser de naturaleza espiritual, por consiguiente poderoso, con poder, equiparable a los ángeles, al tener una naturaleza espiritual sobrenatural, tienen poder, pero que no serían ni remotamente, al ser criaturas, al ser seres que proceden del Padre Celestial, no serían merecedores de adoración. Y, por ejemplo, la conversación que tuvimos en privado sobre la explicación que yo te di acerca del término Dios, ¿te convenció? ¿Puedes explicarlo? ¿Puedes explicarlo al público? Efectivamente, yo eso no lo había tenido en cuenta, porque efectivamente, como tú me habías comentado, ahí la palabra es poder. Entonces, cuando una persona tiene una autoridad, tiene un poder porque tiene una autoridad, pero no quiere decir que tenga una naturaleza divina. Entonces, esos ángeles tenían una autoridad y Moisés la tenía. Entonces, esa explicación que tú me has dado me ha resultado bastante convincente. Con relación, por ejemplo, cuando la Biblia dice, me gustaría que muestre, Javier, la Septuaginta griega, sí. El Salmo 138.1, que es en el texto masorético. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí, sigue pasando, ahí muy bien. Según la Septuaginta griega es el Salmo 137.1 porque hay un capítulo corrido. O sea, en las traducciones bíblicas es el Salmo 138.1, pero en la Septuaginta griega viene siendo el Salmo 137.1. Y si ustedes pueden mirar ahí en la fotografía, si alguien desea después por privado mandarle la captura, ahí puedes ver, Tomás, la Septuaginta griega. Si lees el Salmo 137.1, ahí aparece la expresión angeloi, ángeles. El Salmo 138.1 dice que Dios está en la asamblea divina de los dioses. Según la Reina Valera del 60, dice dioses en minúscula. Pero cuando tú vas a la pechita siríaca, dice ángeles. Y cuando vas a la Septuaginta, dice ángeles. Pero cuando vas al texto masorético, dice Elohim. Dios está en la asamblea de los Elohim. La pregunta sería, si vamos a entender que la palabra Dios implica naturaleza o implica que es referente a alguien supremo, totalitario, entonces, ¿cuántos dioses habría en el cielo? Billones. Entonces Dios sería el primer politeísta, no serían los seres humanos. El primer
politeísta en implantar esa doctrina sería el mismo Dios. Entonces, ¿en qué sentido para ti, Tomás, la palabra Elohim, dioses aplicado a los ángeles, en qué sentido es? ¿Puedes explicarnos eso? Sí, no alcanzo, veo muy pequeñito aquí la captura. No es necesario, es solamente para que vieras que ahí aparece la palabra angeloi en plural, Sí. sustituido por Elohim. Cuando vas al texto masorético es Elohim, y cuando vas a Septuaginta es angeloi, ángeles. O sea, sí, eso es un concepto que no tengo claro del todo, ¿no? Porque un ángel es un ser divino, es un ser sobrenatural, o sea, tiene poder, ¿no? Que tenga una autoridad. Entonces, no sabría ahí cómo aplicarlo. Samuel, ¿podría hablar algo sobre ese asunto? ¿Tienes algo sobre eso? Sí. Bueno, la cuestión está que los propios traductores, por ejemplo, cuando lo comparamos con la Septuaginta, por ejemplo, a un texto famoso que sería Isaías 9:6, como los traductores esperaban que ese enviado por Dios sería un ser sobrenatural, sería un ángel, ellos sustituyeron la palabra Elohim por ángel. ¿Por qué? Porque entendían que esa palabra era un ángel. Pero esto no solo lo hicieron aquí, sino en otros muchos textos donde la Biblia hace referencia a los seres, a esa asamblea divina, o cuando le dice Dios, inclínense ante él o inclínense todos los dioses, pues que entendían que eran ángeles. Entonces, ¿por qué entendían que eran ángeles y no dioses? Porque al final Dios solo hay uno. Por ejemplo, la Biblia habla de Dios, de dioses. Ese Dios es el Dios absoluto. ¿Pero por qué se llama a otros seres Dios? Pues se llama Dios por su poder y por su autoridad. Por ejemplo, cuando a partir del siglo V, después de Jesús, pues los masoretas, entendiendo, y sobre todo ahora entendiendo la figura de Jesús, pues ya entendieron que ahí se tenía que colocar la palabra Elohim, que era en este caso Dios. Sin embargo, en otros textos nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque, bueno, para que el lector entendiera que estaba haciendo referencia a ángeles. Por eso hoy día muchas personas no entienden cuando a un ser angelical se le llama Dios, porque simplemente en esos textos ya pone ángel. Sin embargo, cuando Dios dice yo solo existo como Dios, yo, es porque es el único Dios que autoexiste, el único Dios verdadero, el Dios de dioses. Si no existieran otros dioses, Dios el Padre no podría tener el título de Dios de dioses. Sería un título que no vale para nada. Si no hay otros que se les llama dioses, tampoco podría ser que se le llamara el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque hay otra clase. En este caso, por decirlo así, son copias o reflejos. Por ejemplo, Jesucristo dice que en Hebreos 9:24 que entró en el cielo en un lugar no hecho de manos, que era la copia de la realidad. ¿Eso qué implica? Que el tabernáculo de la tierra falso no era una copia. Entonces, por decirlo así, los seres celestiales son copias, son semejantes a Dios, por eso tienen esa cualidad divina, por eso se le llama dioses. Pero no porque sean ni el único Dios verdadero, ni sean dioses o sea, totalmente con el significado total de la palabra. Eso solo lo tendría Jehová. No sé si te referías un poco a eso cuando has querido. En el caso de ¿querías decir algo, Tomás? Sí, no, yo el concepto que tenía y que aún medio tengo es que son seres divinos, si tienen poder. También el concepto de autoridad que me has explicado tú, Fran, antes, encajaría, pero ¿cómo encaja en un ángel la autoridad? Para no decir que ese ángel es un Dios porque es un ser sobrenatural. Porque de lo contrario no se estaría justificando el enoteísmo monólatra, aceptando que son seres sobrenaturales, dioses en ese sentido, pero solo uno
supremo digno de adoración? Samuel, ¿quería decir algo? Bueno, de hecho, incluso el pueblo judío entendía muy bien la figura del ángel. De hecho, cuando un ángel se presentaba ante ellos, era como si estuvieran con el mismísimo Dios, ¿no? Incluso a veces le hablaban como si estuvieran hablando con el mismo Jehová. Pero Jehová no estaba ahí, pero era un ser divino. Por decirlo así, era un representante celestial, alguien que les podía acercar, en este caso, al Creador. Por eso, en la Biblia, cuando se le pone la palabra Dios a estos seres, pues lógicamente tiene sentido. ¿Por qué? Porque, por decirlo así, son copias o reflejos de Jehová, son seres espirituales, son seres celestiales. Y es lo que pasaba con el pueblo judío. Cuando hablaban con un ángel, muchas veces hablaban como si estuvieran hablando directamente con Jehová, ¿no? Por lo que representaba esa figura. Entonces, no son dioses en el sentido de que sean nuestros creadores, autoexistan, y por lo tanto no le debemos ningún tipo de adoración a un ángel. Simplemente les llamamos elogines como título, porque reflejan, por decirlo así, ese poder de Dios, reflejan lo que realmente es Jehová, ¿no? Y de hecho los judíos lo entendían hasta el punto de que cuando hablaban con uno de estos representantes angelicales, hablaban como si estuvieran hablando con el mismísimo Dios. No sé si Franklin quería decir algo más al respecto. No, es que en todos los pasajes que aparecen, o sea, en el Decálogo, estoy hablando de Génesis a Deuteronomio, siempre los ángeles se presentaban, o sea, el escritor, en este caso fue Moisés, siempre reflejaba a los ángeles como primera persona. O sea, estás pisando suelo santo. ¿Quién se le apareció? Fue un ángel. No fue directamente Dios mismo. O sea, siempre se representaba como una primera persona, en primera persona. Pero realmente quien estaba hablando era, o sea, en este caso, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés estaba hablando realmente con los ángeles, no con realmente con Dios. En el caso de, creo que es en Éxodo, si no me equivoco, no, Éxodo 3, en Génesis 32. En el 32 donde dice que hubo un forcejeo entre Jacob y el ángel, y se ha contendido con Dios. Entonces, ¿cómo es posible que un ser humano pueda contender contra Dios? No, es que ese ángel estaba representando, era un representante de Dios en la tierra, como en el caso de Moisés. Te voy a constituir. Ahí la palabra constituir en hebreo es Natán. Y si tú vas a cualquier léxico, a James Strong, a Diccionario Vine, a Diccionario Tugi, a estos diccionarios que explican la semántica o la etimología de un término en hebreo o en griego, la palabra Natán significa constituir, significa hacer, significa señalar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo es posible que Dios, el mismo Dios, que no acepta el politeísmo, que no acepta la adoración a otros dioses, que la devoción exclusiva hacia Él, va a constituir a una criatura como Moisés, Dios? ¿Tiene sentido eso? Te voy a constituir Dios. No, es que Moisés, ahí la palabra Dios aplicada a Moisés representa como una persona que está representando, ¿me entiendes? La autoridad, el poder de Dios en la tierra. Pero ahí Moisés no quiere decir que sea un Dios supremo, el Dios creador, como estaba hablando Samuel Fernández, ¿no? O sea, era un representante. Los ángeles son dioses porque son representantes. El ángel de Jehová se le aparecía. En varias ocasiones se le presentó a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Vas a decir algo, Javier? Sí, bueno, es que, como habéis mencionado antes, el término Elohim, claro, es un término hebreo. Cuando lo vertemos al español, lo vertemos de una manera, pero claro, en una mente hebrea abarca mucho más. Igual que cuando tenemos una palabra español y la queremos pasar al inglés, no siempre transmite todo. Cuando oímos Dios, pues siempre en el idioma castellano pensamos el único Dios verdadero. Claro, normalmente no relacionamos la palabra Dios con un ser poderoso, con un ser espiritual. Pero fíjate, hay un tema de que es que incluso a Satanás se le aplica el término Elohim. Satanás es el dios de este sistema de cosas. Es verdad que en el idioma griego no se utiliza el término Elohim, pero si cogemos, por ejemplo, la Biblia hebraica,
ahí vamos a encontrar el término Elohim. Y claro, Satanás, ¿qué significa? ¿Que porque se le aplique ese término también es Dios? No, simplemente cumple una función. ¿Por qué? Porque esa palabra también se emplea a todo ser que recibe una adoración, aunque sea inmerecida. Por ejemplo, cuando cogemos Astoret en la Biblia, Dagón, nos vamos a encontrar que acompañados al nombre de esos ídolos, que esto ni siquiera eran ángeles, que ni siquiera estaban vivos, pero van acompañados del término Elohim. ¿Por qué? Porque recibían una adoración, aunque fueran piedras. Entonces, claro, cuando tú coges la palabra Elohim y la limitamos a un solo uso, Dios, se crea un problema. Cuando nosotros cogemos la totalidad de la palabra y decimos, no, Elohim puede ser Dios, pero Elohim puede ser un plural, dioses, pero Elohim puede ser un ser poderoso, pero Elohim puede ser algo a lo que se adora. Ahora entonces vamos entendiendo un poco más a cabalidad. Pero claro, en el castellano, como decimos, cuando oímos Dios, es el creador. Por eso a veces se crea confusiones. No sé si eso a ti te ha pasado alguna vez o... Por ejemplo, en el caso de el texto, ojo con esto, el texto que citó Samuel, donde dice que el Padre es el Dios de dioses, no se lo aplica ni a Jesús y para los trinitarios ni al Espíritu Santo. O sea, la expresión Dios de dioses es exclusivamente, aparece en Deuteronomio 10:17, es aplicado al Padre. Si Jesucristo en el monoteísmo es el supremo, igual al Padre, entonces ¿por qué realmente la expresión Dios de dioses no se le aplica? Aunque el título Dios sí se le aplica a Cristo. Nosotros no tenemos ninguna objeción sobre eso. Como también los ángeles se le aplica el título Dios. Como también a las criaturas como Moisés se le aplicó el título Dios. Por ejemplo, hay un texto que yo hablé contigo, Tomás, que quería traer a colación, Juan 10:34, ¿te acuerdas? Cuando a Jesús están cuestionando, los fariseos le dicen, te estás haciendo igual a Dios, pero Jesucristo se libra de esa acusación. O sea, Jesucristo le hace una pregunta en Juan 10:34, en la Reina Valera 60, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses soy. ¿Por qué Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes son dioses? ¿En qué sentido? ¿A qué texto se estaba refiriendo Jesucristo ahí en Juan 10:34? Al Salmo 82:6. El Salmo 82:6 dice Elohim a los jueces de Israel. ¿Por qué el título Dios se le aplica a los jueces de Israel en el Salmo 82:6 y según Juan 10:34? Porque los jueces eran los que tenían la autoridad, eran los representantes de la ley, de la Torá, en la tierra. Ellos no eran dioses por naturaleza, no eran dioses supremos o creadores, no, sino que eran realmente jueces. Así que el término Elohim también se puede traducir como jueces. Por eso es que Jesús le dijo, no está escrito en vuestra ley que dioses soy. Y si vamos al versículo 35, ahí Cristo explica mejor esa pregunta retórica que hace. Dice, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, Cristo, ¿a qué se estaba refiriendo ahí en Juan 10:35? O sea, si llamo Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿quiénes son aquellos que trajeron la palabra de Dios? Los escritores de la Biblia. Algunos eran reyes, algunos fueron personas iletradas, personas eran del vulgo, algunos eran profetas. ¿Me entiendes? Ahí Cristo estaba diciendo, estaba comparando la palabra de Dios, ¿me entiendes? Aplicado a aquellos que escribirían, aquellos 40 hombres que escribieron los 66 libros de la Biblia. Pero Cristo no le estaba diciendo, no estaba señalando dioses. Según el Salmo 82:6, se estaba refiriendo a dioses divinos, porque entonces eso sería politeísmo. Así que hay que tener mucho cuidado, diferenciar cuando el título Dios, Zeus en griego y Elohim, ¿a quién se le aplica? Realmente. Ahora, porque a los ángeles se le aplica el título Dios, ya es Dios, son parte de una divinidad, son parte de una trinidad, son parte del unicitarismo.
No. Ahora, porque Moisés se le aplica el título de Dios, ¿quiere decir que sea la misma persona con el Padre? No. Es que el título de Dios tiene varios significados semánticos. ¿Quería decir algo, Samuel? ¿Y tú, Javier? Sí, bueno, dos puntitos de antes, por no alargarme, con relación a lo que se decía de Moisés. Incluso Dios le dice, te haré Dios, pero es que te daré algo más. Te daré un profeta, un Dios con su profeta. En este caso, instituye a Aarón como profeta de Moisés, ¿no? Y bueno, otra cosa de las que también estábamos comentando antes, incluso de esa autoridad que llegan a tener los ángeles o cómo se percibían en el caso de Agar, ¿no? Cuando el ángel Bala habla, le dice que vuelva con su señora y empieza a hablar del ángel y ahora dice, he escuchado la voz de Jehová. Pero Jehová no le estaba hablando. Jehová no le hablaba. ¿Qué pasaba? Que ella entendía que ese ángel, hasta sus palabras, representaban en este caso como si estuviera hablando Dios mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues como se está comentando aquí, cuando empezamos a analizar lo que realmente son los ángeles como mensajeros, como representantes de Dios, como cuando incluso se instituye a Moisés como un representante con profeta, pues entendemos que esa palabra Dios implica mucho más que un simple a lo mejor juez, ¿no? Implica una autoridad que tienen tanto los ángeles como representantes, como incluso los jueces. Sin embargo, el Dios de dioses es el que tiene la máxima autoridad, porque de él procede todo. En 1 Corintios 8:6 dice, nosotros tenemos un solo Dios, el Padre. Y viene diciendo en el versículo 5, hay muchos llamados dioses en el cielo, pero nosotros tenemos un solo Dios, que es el Padre. Y ahora aquí viene la preposición griega ek, que es, dice, de donde procede todo. Claro, esa preposición que solo se le aplica al Padre es de donde procede todo. Por eso Dios el Padre es nuestro único Dios, porque solo de él procede todo. Y de ese todo también implica la vida. Por eso solo Dios el Padre es nuestro único Dios, el único Dios verdadero, porque de él procede la vida, solo de él. Los demás dioses tienen autoridad, pero jamás nos podrán dar la vida. Por ejemplo, una pregunta que quiero hacerte, Tomás. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando acerca de que si Cristo es creado o no? O sea, cuéntanos, por ejemplo, lo que tú creías antiguamente, que ya, bueno, ya tú abandonaste esa doctrina, y lo que tú estás pensando ahora, realmente si Cristo es creado o no es creado. Sobre Proverbios 8, el tema es porque me quedó muy claro la explicación sobre los dioses expuesta, ahora me quedó totalmente claro eso. El tema es que aquí dice en el Proverbios 8, ¿no? En el versículo 22, que es el que se suele utilizar, ¿no? Entre otros, ¿verdad? Cuando dice, me poseía, que es me creó, al parecer, o bueno, que ahí hay una palabrita hebrea, kul, creo que significa, que significaría danzar, estremecer. Esa palabra la vi yo incluso en un diccionario griego, o de palabras de... Bien. Y que significaría, según la idea que tenía, una personificación del Espíritu Santo. Una personificación literal del Espíritu Santo. ¿En base a qué? En base a que si fuera Jesucristo, dice que habita con la cordura, con el buen juicio. La pregunta que yo hacía ahí es, entonces, ¿a quién representan esas dos si aquí la sabiduría es Jesucristo? Y por otro lado, en el capítulo 9 de Proverbios, en el verso 10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y si la sabiduría es Jesucristo, la pregunta que yo haría es, entonces, ¿quiere decir ahí que el temor de Jehová es el principio de Jesucristo? ¿Cómo se explicarían estas aparentes, no sabía cómo llamarlo exactamente, ¿no? Con
la idea de que ahí habla de Jesucristo realmente? Esa es mi pregunta exactamente. Bueno, una de las cosas que yo te hablé es que hay muchos comentaristas, ¿no? La mayoría son trinitarios y algunos no son trinitarios. Por ejemplo, el comentario de Matthew Henry, que a lo mejor tú lo conoces, el comentario de Wilton Nelson, diccionario Wilton Nelson, mejor dicho, el comentario griego de A.T. Robinson, la Reina Valera de 95 de estudio, la Reina Valera Holman de estudio, el comentario McDonald. O sea, para no mencionarlos todos, hay más de 30 comentarios que se inclinan de que esa sabiduría es Cristo Jesús. O sea, no estamos hablando de los testigos de Jehová. O sea, hay muchos comentaristas de los idiomas originales del hebreo, personas muy reconocidas en la cristiandad, que inclinan su idea, su punto de vista, es que Cristo es la sabiduría. Aunque hay un grupo también extenso que va en contra de estas personas que dicen que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22. Otros lo niegan. Ahora, lo más importante no es lo que diga un comentario o lo que diga una nota crítica, una traducción bíblica. Lo más importante es qué dice el original. En este caso, el hebreo y el griego. Por ejemplo, tú sabes muy bien que la Septuaginta griega es la primera traducción del idioma hebreo, del Tanaj, de la Torá. ¿Me entiendes? Es la primera traducción. Lo que la Septuaginta griega no es inspirada. Lo que sí es inspirado es el hebreo. O sea, estoy hablando del Decálogo, estoy hablando de los papiros hebreos, autógrafos que escribieron los profetas. ¿Me explico? No los apógrafos, porque los apógrafos son papiros de copia, los autógrafos, que creo que no existe ninguno. Pero lo más importante, ¿qué es lo que dice el hebreo sobre ese texto de Proverbios 8:22? Y tenemos que saber realmente si Proverbios 8:22 se está refiriendo a la sabiduría abstracta de Dios, intrínseca de Dios, que Dios posee, o se está refiriendo a una personalidad o a alguien, esa sabiduría. ¿Me entiendes? Si tú te pones a analizar, Tomás, desde el versículo 22 al 31, no se está hablando de la sabiduría de Dios, intrínseca de Dios, que posee, como decir, por ejemplo, la sabiduría tuya. Sabemos que la sabiduría que tienen los seres humanos no es una persona, es algo abstracto, ¿me entiendes? Pero cuando tú te pones a leer todo el contexto del 22 al 31, te das cuenta que esa sabiduría en todo el contexto tiene un inicio, un comienzo, un principio. Y más allá de ese comienzo, principio, está identificándolo como una persona. Por ejemplo, en el versículo 30 dice que con él estaba yo, al lado de él. En el versículo 30 dice, estaba como un arquitecto, según la Biblia de Jerusalén. En otras traducciones dice, como la traducción de Nuevo Mundo, obrero maestro. En otras traducciones dice, artífice maestro. ¿Me entiendes? Pero dice que esa sabiduría estaba al lado de Dios. Si esa sabiduría supuestamente no es una persona, es algo abstracto, entonces ¿cómo la sabiduría va a estar aparte de Dios, al lado de Dios? ¿Me explico? No tiene lógica. O sea, ¿puede la sabiduría tuya estar separada de ti? No, es imposible. Porque dice que esa sabiduría, aparte que se le llama el obrero maestro, el artífice, el arquitecto, en algunas traducciones bíblicas dice que estaba al lado de Dios. Muchas personas piden algo literal en Proverbios 8, 22, 31 para decir que es Cristo Jesús. No es que literalmente, es que no hay ningún texto donde diga literalmente que Cristo, o sea, en el Antiguo Testamento sea la sabiduría de Dios. Pero cuando vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículos 24 y 30, dice que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Pablo lo dice. Ahora, esa sabiduría, ¿cómo podemos saber que es una persona y no es algo abstracto? Porque el mismo texto del versículo 22
dice que es creada. Y no es porque lo están inventando los testigos de Jehová. El original dice que es creada. Ahí aparece dos verbos. Uno en hebreo y uno en griego. ¿Cuál es el verbo en hebreo? Supuestamente para poseer en la Reina Valera del 60. Es caná, que viene de la declinación canani. Pero la Septuaginta griega pone el verbo dixen, que significa crear. Ahora, yo he tenido debates, he conversado sobre el cuestionamiento sobre el verbo caná. Algunos léxicos dicen que el verbo caná se traduce también por comprar y adquirir o poseer. Y se puede entender de que la sabiduría no ha sido creada. O sea, la sabiduría es poseída por Dios, porque siempre, desde toda la eternidad, Dios ha poseído la sabiduría. Pero es que los mismos léxicos, y me gustaría que Javier presente el diccionario de Bain, la página 5 y 77, para que tú mismo, Tomás, te des cuenta cómo ellos mismos mienten. Ellos mismos se refutan. Ellos mismos se contradicen con su propia literatura. ¿Cómo ellos van a decir que esa sabiduría de Proverbios 8:22 no es creada, es poseída por Dios desde la eternidad? Y sus propios léxicos dicen que la traducción de la Reina Valera del 60 por poseer en Proverbios 8:22 es incorrecta. Entonces, Javier, ¿puedes presentar ahí la página 5 del diccionario de Bain? Para que Tomás lo vea. Voy a pasar al minuto. Muy bien, ese es el diccionario de Bain que te enseñé. Esa es la página 5. Tú puedes leer ahí, no sé si puedes llegar a leer. Muy pequeñito. Muy pequeñito. Bueno, ahí vas a ver. Franklin, ¿le puedes Sí. mandar quizás la captura y que lo lea él desde su celular? Sí, ajá. No, yo voy a leerlo aquí en el mismo diccionario. Yo lo tengo aquí. Pero vamos a ver, Tomás. Vas a descubrir hoy. Pero un momento. Perdón, sí. Yo tengo a Bain. Si me dices la página, la veo yo. 5, parte hebrea 5. ¿La tienes ahí? Un momentito. Sí, dale. Mejor todavía. Entonces, como estaba diciendo, en la página 5. ¿Qué página es? Página 5, donde dice adquirir y comprar. Página 5. Qué bueno. Mejor todavía que tenga ese diccionario. Página 5. En la página 5 dice adquirir, comprar. Ajá, efectivamente. Lee el primer párrafo. Lee el primer párrafo nada más. El primer párrafo. Sí, dice ganar, obtener, comprar, crear. Efectivamente. Sigue, lee el párrafo. El vocablo, dice, el vocablo semítico caná es muy frecuente, tanto en el hebreo antiguo como el moderno, y también en el antiguo acádico y ugarítico. Aparece 84 veces en el Antiguo Testamento hebraico. El primer caso veterotestamentario de caná está en Génesis 4:1. He adquirido, creado un varón con la ayuda del Señor. Para ahí. Vale. Para un momento ahí. Ahí ese párrafo donde dice Génesis 4:1. ¿Por qué pone la palabra entre corchetes creado? ¿Qué entiendes ahí? Sí, sí, como equivalente, ¿no? Exacto. Sigue leyendo. ¿Sí? Sigue leyendo ahora. En este pasaje, el término expresa el significado fundamental del acto divino de engendrar, crear. Crear, sí. O sea, que lo que Eva en realidad dice es, he adquirido, creado un varón de parte de Jehová. Este significado se confirma en Génesis 14, 19-22, en donde ambos versículos se refieren a Dios como creador del cielo o cielos y de la tierra. RVA, NRV, Biblia de Jerusalén, BLA. Entonces quiere decir que aquí el diccionario trinitario, no de los testigos de Jehová, sí. O sea, equipara que la palabra adquirir es crear y engendrar es crear. ¿Cierto o falso? Cierto. Bueno, eso es impresionante.
Esto es... Sí, Ah, sí. Sí, no, voy sigue a leyendo la ahora página el 5. párrafo, ahora viene el párrafo más importante, el que sigue, el que continúa. Ah, sí, dice, en Deuteronomio 32:6, a Dios le llama el Padre, que creó a Israel. Un padre engendra o crea hijos, no los adquiere. Wow, sigue leyendo. En la versión sapiencial del relato de la creación, Proverbios 8:22 al 36, la sabiduría misma dice que Jehová me creó antes que sus hechos más antiguos. Reina Valera actualizada. La traducción poseer, Reina Valera revisada, el Biblia de LBLA, creo que es de las Américas o algo de mal, no parece ser adecuada al contexto. Wow, dice que la traducción poseer, ¿qué dice? Sí, no parece ser adecuada al contexto. ¿Qué entiendes por eso, Tomás? Sí, perdóname, es que estoy impresionado porque yo tenía ese diccionario y realmente sí, es impactante porque incluso se sostiene y hay un movimiento por ahí de personas que salieron a su vez de ese movimiento que dicen que crear y engendrar son cosas distintas, que el Padre no creó a Jesús porque engendrar significa salir de uno y crear es hacer desde la nada y no realmente, bueno, yo nunca compartí ese concepto. Vimos dos cosas ahí, que la palabra adquirir, engendrar, es lo mismo que crear. Lo dicen ellos, no los testigos de Jehová, ni lo dices tú. Lo dicen ellos. Sí. Segundo aspecto, que la palabra poseer en Proverbios 8:22 no es adecuada al contexto, o sea, es falsa. La traducción poseer es falsa, dicho por los mismos trinitarios. Y este diccionario creo que es el 99,9% que lo utilizan ellos en sus escuelas de seminario, en escuelas dominicales. Creo que es el diccionario más distribuido en el mundo. Diccionario de Bain dice que la traducción poseer no es adecuada al contexto. Es falso. Es falso. Sí, y que adquirir y engendrar es crear. Dice que dice que un padre engendra hijos y los crea. Sí, es increíble, es impresionante. Entonces, ahora vamos a la página 77 del libro 77. de Bain. Ajá. Ponlo ahí. Muy bien. Página 77. Vamos a ver. Sí. Otro error garrafal que cometen los trinitarios. Página 77. Busca la palabra Caná. Vas a ver la palabra Caná ahí en la página 77. Sí, la palabra, ¿dónde? ¿Debajo de qué título? Espera un momento. Aquí, para mira. Ver. Aquí. Tomás, aquí, mira. 77. Dice Caná. Aquí. Sí, lo tengo. Léelo. Lee ese párrafo. Léelo. Conseguir, adquirir, ganar. Son los significados básicos que predominan en el Antiguo Testamento, pero ciertos pasajes poéticos hace tiempo vienen sugiriendo que el significado del verbo es crear. Crear. ¿Qué entendiste ahí? Sí, que es equivalente a crear. ¿Sí? Muy bien, sigue leyendo. En Génesis 14:19, Melquisedec, al bendecir a Abraham, dice: bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, creador, y luego entre corchetes, poseedor en la reversión de Valera, de los cielos y de la tierra. En la variedad actualizada. Génesis 14:22 repite este epíteto divino. En Deuteronomio 22:6 confirma el significado de crear cuando Caná se usa como paralelo a asá, hacer. ¿Acaso no es él, tu padre, tu creador, Caná, quien te hizo asá y te estableció Kun? En Reina Valera actualizada. Salmos 78:54, 139:13 y Proverbios 8:22-23 también sugieren la idea de creación. De creación, no poseer. ¡Wow! Entonces los trinitarios son unos mentirosos.
Wow, qué clase de mentira le están Sí, metiendo. sí, sí, sí. Vendiendo Sí, 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 una sí. mentira por una verdad. Fíjate, el mismo diccionario ellos mismos se autorrefutan. A ver, Javier, ¿quieres incluir algo, Javier? Sí, de hecho, fíjate, Tomás, esa idea de que la palabra que se debe traducir ahí es crear, es que si tú coges y comparas con otras Biblias que también son trinitarias, por ejemplo, una que es muy respetada por los católicos es la Biblia de Jerusalén, tú te vas a Sí, la la... tengo. Sí. ¿Puedes buscar el texto? Mira, yo la tengo la edición de Espera, 1990. voy a buscar la Biblia física que la tengo. Nunca me dio por ver ese texto, la de Jerusalén, ¿eh? Búscala, búscala. Sinceramente. Espera, voy a buscar. Si tienes la edición del 98 o la del 76. Oye, es increíble la mentira. Es increíble, es una gran mentira, brother, aquí. Increíble. A ver, también ocurre, a veces todos nos ocurre, tenemos tantos diccionarios que no los hemos leído Sí. enteros. Deberíamos, pero Sí. nos falta tiempo. ¿Y en dónde? Busca Proverbios 8:22. Sí, Proverbios. Digo, si tienes una Y después edición... lees la nota crítica para que tú veas lo que dice. En esta versión de Jerusalén no tiene nota crítica. No la tiene. Bueno, ya, ok. Espera, que voy a ir a Proverbios. Proverbios 8:22. Ajá. Dice, Yahvé me creó, primacía de su actividad, antes de sus obras antiguas, efectivamente. Tú imagínate las implicaciones que eso tiene. Si ellos dicen que la sabiduría es algo intrínseco a Jehová, que no es una persona, no es una creación, dice, me creó. ¿Qué pasa? ¿Que antes no era sabio? Claro, Claro. es que las implicaciones que tiene, es más, ¿qué ocurre cuando Jesús está en la tierra? ¿Se queda Dios sin sabiduría? Porque claro, Él está en el cielo y ahora la sabiduría está abajo. Pero es que si cogemos otras traducciones que también son trinitarias, por ejemplo, la Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia del peregrino, encontramos que traducen creó. Un momento, la Biblia del peregrino no la tengo, pero la Biblia del lenguaje sencillo la tengo. Pues perfecto, si quieres comprobarlo. Sí, voy a comprobarlo. Y ahora vamos a pasar la Septuaginta griega, que es la que da ya el tip final, ¿no? Justo. De cómo verdaderamente se debe traducir Caná, ¿no? En Proverbios 8:22. Si es poseer o crear. Sí, voy a comprobarlo. Proverbios 8:22. Yo en su día hice un listado de diferentes traducciones a ver cómo lo vertían y era realmente sorprendente. Cuando lo tengas, Tomás. Sí, efectivamente, dice, Dios fue quien me creó, me formó desde el principio, desde antes de crear el mundo, aún no había creado nada cuando me hizo nacer a mí. Pues fíjate, si ahí viene claro, hay dos traducciones que en vez de traducir literalmente, traducen la idea y son todavía, pero mucho más rotundas. Es la Biblia, la nueva versión internacional, tanto la edición del 84 como la del 99. El resto lo sé porque no las tengo, pero me imagino que también. Dice, el Señor me dio la vida. Imagínate, el Señor me dio la vida. O sea, tú no puedes dar la vida a la sabiduría, ¿la tienes o no la tienes? No tiene sentido. Pero es que coges otras que hay, la Biblia al día, que también es trinitaria, y dices... Voy a ver, la Biblia al día no la tengo, pero la NVI la tengo. Pues no se me dio por ver ese texto de la NVI, no, la pero verdad. No es necesario que vale, perfecto. O que lo vea para que toda la audiencia lo pueda ver que realmente es. Pone claramente, el Señor me dio la vida. Sí, ya hemos comprobado con estas es suficiente, pero bueno, para saber que las que usted está citando reflejan lo que trae a colación. Si tú luego lo quieres, me lo pides y yo mañana te mando un listado de... Porque es increíble la cantidad. A ver, sería bueno que presentes Proverbios 8:22 en la Septuaginta griega. Voy. Dame un segundito. Tomás, ahí en Proverbios 8:22 aparece un término griego que es etixen, que es un verbo. Una pregunta que quería hacerte.
¿dónde está la palabra Jul en Proverbios 8, en hebreo? No, la palabra cool está en el 24 y el 25. Ajá, y ahí No en el 22. yo creía efectivamente que esa palabra se refería al Espíritu Santo al salir de Dios. No, Me habían no, dicho, no, eso está mal. Eso es un error garrafal. No, no. A ver, ponla ahí ya. El 22. Si puedes fijarte bien ahí en el 22, dice Kyrios etixen me argen hodon. Kyrios es Señor. Etixen es el verbo crear. Me es un posesivo. Y argen es principio. Dios me creó en el principio. Ese mismo etixen que aparece ahí es el que aparece en Génesis 14, 19 y 22, donde dice que Dios creó los cielos de la tierra. Pero cuando vas al texto hebreo, es el mismo verbo caná que aparece en Proverbios 8, 22. ¿Me explico? sí. O sea, Génesis 14, 19 y 22 habla que Dios crea los cielos y la tierra. Pone caná en hebreo y en la Septuaginta griega pone etixen. Ese mismo etixen que tú estás viendo en Proverbios 8, 22. Y cuando vas a Proverbios 8, 22, aparece la sabiduría creada, caná en hebreo y etixen en la Septuaginta griega en griego. Ahora, ese mismo verbo etixen lo mencionó Justino Martín en su obra Diálogo con Trifón, que es este libro que usted ve aquí, que es católico, que tiene las obras en español y en griego. Vamos ahí ahora, vamos a presentar. Sí, luego, no hace falta verlo ahora, pero luego si me das... No, yo te mando todas esas capturas, yo te las voy a mandar. ¿Me la mandas? Sí, yo te las voy a mandar. Porque hay obras que no las tengo, algunas cosas las tengo, pero otras no las tengo. Acuérdate que quedamos a hacer 2 estudios semanales de doctrina ahora, severo. Sí. 2 estudios ahora severos del hebreo y el griego, ¿no me entiendes? Ahora, sí. esa página que tú ves ahí es este libro, por Daniel Ruiz Bueno, uno de los mejores catedráticos de griego que escribió las obras de los padres apologistas. Y entonces, en Diálogo con Trifón, ahí en Proverbios 8:22, él menciona la misma estructura gramatical morfosintáctica que aparece en la Septuaginta griega y pone el verbo etixen. Si Justino Martín era trinitario y no creía en la creación de la sabiduría que es Cristo Jesús, ¿por qué menciona? ¿Por qué él traslada Proverbios 8:22 de la Septuaginta griega y lo lleva a su obra de Diálogo con Trifón? Porque ese debate lo tiene con Trifón. Sí, no, de hecho hay un texto en Justino donde claramente habla de el ángel. Yo lo tengo citado en Ernesto Romera, una obra del escritor Ernesto Romera, y identifica a Jesús como un ser divino y separado de Dios. Creo que es Diálogo con Trifón 61, si no recuerdo mal. Bueno, ese es el 61.3. 61.3.4. Sí. ¿Iba a decir algo, Samuel? Sí, bueno, ya que estábamos tocando. Oíste, Javier, retira ya la foto, ya si quieres, ya. Retira la foto. Ya que estábamos hablando un poquito del tema patrístico, ¿no? La verdad es que hay mucha evidencia de que estos llamados padres de la Iglesia, estos primeros cristianos, siempre relacionaban, en la mayoría de ellos, Proverbios 8:22 al 30 a Jesucristo. De hecho, no solo Justino Mártir, Tertuliano, Ignacio de Antioquía. Ahora he estado buscando en mi libro, que luego se lo puedo pasar todas las citas a Tomás, donde escribí un poco acerca de eso, y he cogido una de las muchas citas, ¿no? Esta sería de Clemente de Alejandría, que dijo lo siguiente en su Estromata, libro 4, capítulo 14. Dice, bueno, dicen que Dios impregna todo ser, mientras que lo llamamos únicamente hacedor y hacedor por la palabra. Fueron engañados por lo que se dice en el libro de la sabiduría. Él penetra y atraviesa toda en razón de su pureza, ya que no entendieron que esto se decía de sabiduría
que fue la primera creación de Dios. Y se lo estaba aplicando a Jesús. De hecho, luego Clemente de Alejandría fue muy criticado por estas palabras. Estaba diciendo que Jesús fue la primera creación de Dios. Incluso en el concilio de Nicea, aunque nosotros no somos arrianos, cuando Arrio debatió con Atanasio y citó de este texto, y tengo las fuentes, Atanasio no pudo, intentó citar de los salmos para decir, no, es que Jesucristo es eterno ya, pero no pudo refutar absolutamente nada de este capítulo porque era muy conocido que se lo aplicaban siempre a Jesucristo y no pudo hacer absolutamente nada en aquel debate. Por lo tanto, cuando empezamos a analizar la historia, vemos que estas personas lo entendieron. Claro, yo de manera muy, muy sencilla, cuando veo Proverbios 8:22, digo, bueno, es que está hablando de que Jehová estaba con Jesús y que Jesús estaba aprendiendo y creando. Pero eso es una interpretación o bien en la Biblia, en otros textos. Sí, porque vemos que en Génesis 1:28 que le dice Dios, hagamos al hombre. ¿A quién se lo decía? Pues al que tenía que estar a su lado. En Juan 1:1, ¿quién es el que está a su lado? Era Jesucristo. Y en Hebreos 1:2, ¿qué dice? Que Dios usó a Jesucristo para crear los sistemas. Por lo tanto, ¿cuadra o no cuadra lo que dice Proverbios 8:22 con el relato bíblico y con lo que entendían estos cristianos primitivos? Absolutamente. Otra cosa es que las personas decidan negarlo, pero cuadra absolutamente con lo que leemos en la Biblia. Así que cuando tú vas al Salmo 119, 160, dice que la suma de tu palabra es la verdad. Hemos comprobado hoy con evidencia contundente. No es mi punto de vista, ni el punto de vista de Javier, ni el punto de vista de Samuel Fernández, ni es el punto de vista tuyo, Tomás. Es el punto de vista de la Biblia, el original. ¿Qué dice el hebreo? ¿Qué dice el griego? Es contundente, nada, es que nadie puede refutar eso, porque estás yendo ya en contra ya de ir en contra del mismo Dios, porque Dios fue el que realmente inspiró, ¿no? a los escritores, ¿no? A estos 40 hombres en escribir las escrituras. Ahora, una pregunta que quiero hacerte es, ¿qué fue lo que te convenció también? Porque tú me dijiste en privado de que había unos videos de nosotros, de los testigos, que te convenció, ¿no? Te estremeció. ¿Nos puedes hablar algo sobre eso? Sí, bueno, yo te conocí a ti, Frank, hace como 1 o 2 meses aproximadamente, debatir, y realmente me gustó mucho y me llamó muchísimo la atención el conocimiento y las obras que tú manejabas con esa precisión tan grande. Nunca lo había visto ningún testigo de Jehová. Y eso me llamó mucho la atención. Muchísimo la atención, efectivamente, ¿no? Y bueno, básicamente eso hace debates con trinitarios, ¿no? Con uno que tuviste, que eso ya lo creía, yo ya no creía en eso, el concepto del infierno eterno, ni la inmortalidad, ya lo creía, en eso ya no creía, pero el debate que tuviste con un evangélico, el que decía que le metía el micrófono y salían las voces de dentro, ¿no? Y esas cosas. Y otros, y me llamó poderosamente la atención. Y hay, por ejemplo, no sé si has visto algo sobre Samuel, sobre Javier, ¿no? Algunos videos de ellos. Bueno, yo a Samuel lo conocía, pero la verdad, de tener alguna conversación con él, de cosas del pasado, Ya, ¿vale? Y poco más, la verdad. quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué decisión tú has tomado? Porque bueno, nosotros no te estamos obligando, ni te estamos imponiendo nada, solamente te estamos dando la libertad, porque Dios nos dio el libre albedrío. Sí. Pero a partir de ahora, ¿cuál es tu decisión hacia el futuro? O sea, ¿qué piensas hacer en las cuestiones, no? Cuando hablo de qué piensas hacer, me estoy refiriendo a las cuestiones de la Biblia, a los principios bíblicos. A partir de ahora, ¿qué piensas hacer? ¿Nos puedes contar eso? ¿Puede ser más concreto? O sea, ¿cuál es tu decisión? Después que dejaste la doctrina onoteísta,
Después Sí. que tú has analizado, que llevas ya tiempo separado ya, que has estudiado, te hemos mostrado evidencias contundentes, no todas, no, pero bueno, una mayor parte. O sea, ¿qué piensas hacer? O sea, me dijiste que estás estudiando con un anciano de la congregación, me dijiste, ¿no? Allá Sí, sí, en Galicia. sí, efectivamente. Sí, Hace poco ya empezaste a estudiar ya. O sea, sí. que a partir de ahora, ¿qué piensas hacer? Bueno, seguir en ese sendero. O sea, Seguir en ese ¿piensas en un sendero. futuro hacerte testigo de Jehová? Sí, no lo descarto en absoluto. Qué bueno. Ujú. Qué bueno sería Bueno, que cuando venga tu todo mamá a lleva la su tiempo. resurrección, que venga tu Pero mamá a bueno, la sí, resurrección y te vea dentro del sí, pueblo de Dios. Pero no sí, 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 queremos sí, forzarte. Es una decisión claro, que tú vas a tomar, claro. ¿entiendes? En un futuro. Sí, 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 Qué bueno. sí. Mm. Javier, ¿piensas hacer alguna pregunta extra, Samuel? Bueno, yo sí quería comentar algo también para que la audiencia lo pueda saber, porque claro, del enoteísmo pues se conoce poco. Hemos estado analizando aquí sobre todo el tema doctrinal, el tema teológico, pero luego también está el tema logístico, porque realmente practicar el enoteísmo en la actualidad es prácticamente imposible hacerlo siguiendo las pautas bíblicas. ¿A qué me refiero? Antes has comentado que la sede de los enoteístas está en Texas. Me he enterado más o menos así. El caso es que si yo quisiera, por ejemplo, reunirme, porque claro, en la Biblia hay un mandato muy claro, Hebreos 10:24, sobre el reunirse. Si yo, por ejemplo, quisiera reunirme en un pueblo de Toledo, donde yo vivo, aquí, por Madrid, o imagínate en un pueblito de Valencia, ¿hay iglesias enoteístas, congregaciones, o incluso aquí en España, que es un país donde hay libertad religiosa, hay que hacerlo casi a través de No, internet? básicamente todo es cibernéticamente o si hay diversos enoteístas que viven en regiones cercanas y hay una casa de alguien, unirse ahí. Pero casi todo es vía cibernética, casi todo. O sea, en España hay dos, bueno, yo ya no, quitando que yo ya no, hay dos que básicamente se reúnen, no voy a dar nombres, en cierto sitio en Galicia, y luego es todo a nivel cibernético, nada más. Quitando este sitio que es una iglesia bueno, un local, llamamos, ¿no? Claro, En Texas, no, la palabra iglesia ya sé que no es correcta en ese sentido. En Texas y nada más. claro, yo te hacía esa pregunta porque, claro, hay mandatos como el que te he mencionado que son muy claros en la Biblia. Hebreos 10, 24, 25, que nos tenemos que reunir, nos tenemos que congregarnos, animarnos, estimularlos a las obras excelentes. Y ahora la realidad es que, salvo que vivas en un pueblo muy determinado, de una ciudad muy determinada, no puedes cumplir ese mandato, no puedes mezclarte con los hermanos. Como tú has dicho, y encima que tengas internet, porque como no tengas internet, Claro, resulta que casi claro, es una religión. yo me pregunto, ahí se va a dejar el concepto de unión cibernética. Ellos dicen que eso era imposible en el siglo I porque la tecnología no lo aceptaba. Ahora, yo me pregunto, ¿y qué pasa con las personas mayores? ¿Qué pasa con una persona mayor que es un móvil de ese tipo le es imposible comprender? Porque una persona de 80 años no va a comprender un móvil de ese tipo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se reúne? Eso es una Claro, religión cibernética, prácticamente. claro, Pero claro, estamos claro, hablando claro. en España que hay libertad religiosa. O sea, imagínate en Sí, Marruecos que no hay libertad religiosa, ahí no hay enoteísmo, ni en Túnez, ni en Argelia. Lugares que aunque no hay libertad religiosa, pero las iglesias, digamos, tradicionales, lo hacen a su manera, pero sí, allí no existe. Pero es que sí, resulta que no existe a nivel mundial. O sea, la obra de predicar que se da, el enoteísmo lo hace virtualmente. Lo hace por internet prácticamente. A mí nunca me ha llamado a la casa un enoteísta. Ese mandato de vayan y prediquen nunca lo he visto. Tampoco lo han hecho de otras religiones, pero bueno, pero tienen una presencia. Yo desde sí, donde tiene vivo, pues una presencia. claro, yo oigo las campanas de la iglesia, hay una mezquita cerca, los Mm, mormones
cada X años veo pasar uno paseando, buscando gente así de afuera, es un club social, entonces, pero hay una mínima presencia, las iglesias evangélicas, pero claro, el enoteísmo no hay presencia, es más, para algunas partes de la audiencia lo que estamos hablando es una novedad, es como, uy. Y además, si me permites, perdona que te interrumpa, no solo eso, sino que la organización que hay ahí es pésima. Es decir, hoy se le llama a alguien hermano, dentro de 2 meses el líder discrepa ese de líder en algo, por ejemplo, discrepa en que no hay diferencia, que no están vigentes las carnes inmundas, pero tú sabes cada vez menos de la Biblia. Ahora ya no es hermano. Pasan 2 meses, ya conviene, ya vuelve a ser hermano. Pasa un mes, dice algo e insiste en algo antagónico al jefe, y ya, pero este X, no voy a dar nombres, ¿qué dices? ¡Tú eres idiota! Ya no es hermano. De hecho, después luego entras otra vez. Me pregunto, ¿qué organización es eso y cómo encaja esto con 1 Corintios capítulo 15, verso cuando le dice que Dios es un Dios de orden? O sea, no encaja. Exacto. Pues era esa la preguntita que te quería hacer y esa anotación. No sé si Samuel quiere mencionar algo más del tema, porque Samuel creo que sabe bastante del tema del mormonismo, y cuando has hablado de las relaciones sexuales, de los ángeles, es un poco la teología también hasta cierto grado mormona, pero a la vez esa teología viene de más atrás. No sé si Samuel quiere comentar algo. Sí, bueno, esto viene un poco del gnosticismo, ¿no? Por ejemplo, Irineo cuando habla a Marción y le habla de esos dioses que estaban por encima de otros dioses, también habla de otros grupos gnósticos que hablaban de eso, de dioses que engendraban dioses y así sucesivamente mediante las relaciones sexuales. O sea, no es algo totalmente nuevo ni del mormonismo ni de ciertas personas en la actualidad. Es algo que ya el gnosticismo, para intentar explicar su Dios, pues empezaron a introducir. De hecho, ahí viene la Trinidad, cuando empieza a decir que el Padre engendra al Hijo y luego con la sabiduría que era el Espíritu Santo engendran una tercera persona y así empiezan a desarrollarse con esas ideas tan ilógicas las doctrinas actuales de muchas religiones, tanto del mormonismo como del trinitarismo. Pero, por ejemplo, ya que he mencionado a Irineo de León, dice que, bueno, nosotros creemos en un solo Dios, el Padre. Ya está. Es que es lo que dice el apóstol Pablo, nosotros creemos en un solo Dios, el Padre. No creemos en dioses que se acuestan, en dioses que engendran unos a otros en el cielo, como en la actualidad cree esta iglesia fundada por este señor, ¿no? El Joseph Smith, ni lo que ha dicho, ¿no? Que, como dijo Jesús, los ángeles al final no se casan, no tienen relaciones sexuales. Y bueno, por lo demás, pues yo creo que hemos tocado todos los puntos. En cuanto a mi persona, pues Tomás sabe que me tiene aquí a su disposición. Espero que siga avanzando, ¿no?, en este camino que ha emprendido y ya está. Solo le deseo lo mejor. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir terminando el programa de hoy. Darte muchas gracias, Tomás, porque has venido aquí a contar tu experiencia, también aclararnos algunas dudas que teníamos. Y bueno, la invitación que te hacemos es a que puedas seguir estudiando. Cuanto más estudies, más claro vas a tener todo el tema doctrinal. Y además, cuanto más estudies, más vas a poder ver la diferencia entre lo que es la verdad y lo que son teorías de hombre. Vas a ver que hay cosas que es que no se pueden practicar fuera de la organización del pueblo de Jehová. En el gnosticismo sería imposible como reunirse, como predicar. Cuanto más estudies, más claro vas a tener las cosas. Y bueno, la misma invitación que te hace Samuel, te la digo yo. Si quieres mi teléfono, Franklin te lo da, luego podemos seguir hablando. Además, nosotros tenemos la ventaja de que, como somos de España, nos podemos llamar directamente, no hace falta usar ninguna red. Y nada, pues despedir a la audiencia. Muchas gracias, Samuel, muchas gracias, Franklin, y a todos los presentes. Y nos vemos en breve en nuestro nuevo programa. Que tengáis una buena noche todos.